Está Pablo Layuz con el ministro. Pablo, ¿dónde están? Buen día. Hola Guillermo, ¿cómo están? Estamos en Matadero, ¿no? En una de las fábricas recuperadas, con el ministro que está recorriendo, y que en minutos nada más se va a poner en contacto a través de una teleconferencia con distintas empresas anunciando lo que tienen que ver con los créditos. Y ya te está escuchando el ministro. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? A ver, estamos muy preocupados, obviamente, pero en principio le quiero preguntar esto de la fase 3 para algunos, la fase 4, y de qué cree usted que va a depender el hecho de que no tengamos que volver todos a casa otra vez y estar confinados por un tiempo, por 1 o 2 meses más. Y está claro que va a depender de que también hagamos las cosas. La verdad que ha demostrado la sociedad argentina mucha responsabilidad. Estamos en fase 4 en algunas regiones del país, en la fase 3 en el área metropolitana, donde vivimos casi 15 millones de personas, y en ese sentido la apertura que se va dando paulatina en algunos municipios del conurbano, en la propia ciudad de Buenos Aires, la clave es mantener la distancia, cumplir con el cronograma de salidas de acuerdo al número de documentos, cumplir con lo que tiene que ver con los protocolos de producción. Acá estamos justamente en una empresa que fabrica envases flexibles para alimentos y para artículos de limpieza. Poder cumplir con todo eso nos va a permitir ir avanzando. Hasta ahora venimos realmente muy bien con la curva, con situaciones críticas. En el caso de los barrios populares y de los geriátricos, tenemos que cumplir entre todos. Eso es lo que va a determinar cómo podemos seguir. Ministro, buen día. Mercedes Mendoza lo saluda. Preguntarle, la semana pasada vimos justamente una manifestación en el Obelisco. Es la segunda que hace parte del Polo Obrero, diferentes organizaciones sociales, en reclamo de no solo el ingreso familiar de emergencia, porque hay muchos que manifiestan no estar cobrándolo, sino también bolsones de comida. ¿Pudieron dialogar con ellos? ¿En qué estado quedó eso? Sí, nosotros dialogamos permanentemente. Hemos regularizado la situación de entrega de alimentos. Como decía de entrada Guillermo, hemos pasado de 8 millones a 11 millones de personas que requieren asistencia alimentaria, y tenemos 5 estrategias para atender una situación crítica. Por un lado, la entrega de alimentos. Por otro lado, la transferencia de fondos a provincias y municipios para que compren alimentos y artículos de higiene. En tercer lugar, lo que es la tarjeta alimentaria, que llega a 1,5 millones de familias, y que la semana pasada hicimos una recarga adicional de 4.000 pesos o de 6.000 pesos, de acuerdo al número de hijos que tiene la familia. En cuarto lugar, hay 3.000 comedores que vamos acompañando desde el Ministerio de Desarrollo Social de hace muchos años y que hemos aumentado la partida. Y finalmente los comedores escolares, que se duplicaron los montos. Todo eso en un contexto difícil, donde hay 2 realidades nuevas. La gente que hacía changas y que cada tanto iba a un comedor, pero que subieran la changa y que se le pararon la changa y ahora va a un comedor. Y después otro sector que no tenía que ver con esto, que no estaba vinculado a la asistencia social, el taxista, el mozo, el que hace Durlock, que se le cayó el ingreso a cero y empezó a reclamar asistencia alimentaria en un contexto difícil. Hay muchos que están trabajando y están haciendo. Ahora, ministro, hablando de eso, ¿no? ¿En qué actividades su ministerio va a hacer hincapié para volver a reactivar, teniendo en cuenta que esta ayuda que se ha multiplicado no puede ser para siempre? ¿Cómo se va a poder reconvertir esto en trabajo, en oficio, en algo que le dé la posibilidad a la persona que hoy tiene que ir a un merendero, que ha perdido la changa, en tener un trabajo estable? Yo sé que el contexto es el más difícil que nos ha tocado atravesar en las últimas décadas, ¿no? No, pero nosotros vemos 5 sectores productivos que van a empezar a mover la economía desde abajo, de acuerdo a cada realidad. Uno es el que tiene que ver con la construcción, vereda, vivienda, infraestructura básica. Segundo, producción de alimentos. Estamos recorriendo acá una fábrica de envases que en parte tiene que ver con alimentos. Tercero, el tema textil. Cuarto, la economía del cuidado, sobre todo mujeres, no solamente, que cuidan gente grande, chica, en distintos lugares. Y quinto, el reciclado. En esos 5 sectores nosotros vemos que va a ser la mano de obra intensiva. Además de asistir, estamos haciendo esto. Hoy, en una fábrica recuperada, apoyando con máquinas y herramientas y con crédito para empezar a mover de ahí. Esto es atender la asistencia alimentaria, pero la salida es el trabajo. Daniel, generó alguna indignación y una reacción del Banco Central durante este fin de semana, que emitió una circular el hecho de que muchos bancos le hayan recortado, le hayan retenido un porcentaje
aquellas personas o familias que cobraron el IFE, el ingreso familiar de emergencia. ¿Qué opinión, qué reflexión te merece esta actitud? Que claramente no se puede... Lo que tenemos es una sociedad sobreendeudada. Antes de la pandemia nosotros teníamos dos problemas: el costo de los alimentos y el sobreendeudamiento de las familias. Familias están endeudadas o con el ANSES, o con los bancos, o con la financiera de esquina al 200% de interés anual. Todos tienen que seguir la línea que ha hecho el ANSES, que evitó el pago de las cuotas de las deudas de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. No es posible que una persona que está cobrando el IFE 10.000 pesos, que claramente está muy mal, por eso está cobrando el IFE, se le descuente parte de créditos que han sido realmente parte del problema. Claramente lo que tenemos que lograr es que la gente lo cobre de manera plena y empiece a mover también su economía familiar. No es posible seguir con estos niveles de endeudamiento de la familia. Ministro, le pregunto, estas últimas semanas se ha barajado diferentes cifras que tienen que ver con la pobreza. ¿Usted tiene alguna estimación? Sé que son cifras que a usted particularmente lo preocupan hace muchísimos años. Es prácticamente un docente a la hora de explicarnos estas cuestiones y apelo también a eso a la hora de su respuesta. Es evidente que la pobreza está subiendo en Argentina, producto de lo que yo digo, que bajaron los ingresos, aún con mucho esfuerzo del gobierno nacional, con el IFE, con los bonos a jubilados y asignación por hijo a planes sociales, con toda la asistencia, es evidente que está subiendo la pobreza. Es difícil proyectar datos. En el último trimestre del año pasado, la pobreza era del 38%, marcada por el INDEC. La próxima medición del INDEC va a ser al 30 de junio. Claramente, ahí veremos, falta todavía a ver qué actividades se abren, cómo se refuerza el IFE y en función de eso qué situación va a tener. Lo que es evidente es que ha habido un empobrecimiento por el lado del que hace changa, del que tiene trabajo informal y del que tiene trabajo formal, y verdaderamente se le ha complicado mucho la situación. Ministro, por último, yo sé que no es su métier, no forma parte de su área, pero quiero saber su opinión. Para que todo esto vuelva a surgir, me parece que es importante que la Argentina no caiga en default, ¿verdad? Bueno, ese es un punto bien específico que claramente lo lleva adelante el ministro de Economía y el presidente. Ellos son los que han planteado con claridad el tema de una Argentina sustentable y ellos son los que llevan adelante una negociación y claramente son los únicos que tienen la capacidad técnica para opinar sobre esto. Está bien. Bueno, ministro, muchas gracias por este contacto. Hasta luego. Gracias, Pablo. Si tenemos un ratito más, volvemos.